No te imaginas lo bien que sabe el pollo cuando lo haces de esta manera. Para esta receta vamos a necesitar 2 pechugas de pollo. Estas pechugas las vamos a cortar en tiras medianas, así de esta manera. Una vez listas la cortaremos en tiras más pequeñas, para luego poder cortarla en cubos bien pequeños. Aprovecha este momento y cuéntame de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo especial en la próxima receta. Una vez lista, la vamos a machacar finamente. Chicos, esta receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Una vez lista la pasaremos a un bol y lo sazonaremos con sal al gusto, pimienta negra al gusto, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano, una cucharada de ajo en polvo, un poco de sazonador, y mezclaremos muy bien hasta que todos estos condimentos se integren muy bien a las pechugas de pollo. Una vez lista la dejaremos reposar. Mientras tanto, vamos a cortar 2 tomates medianos en 4 partes iguales. Luego retiraremos la pulpa con mucho cuidado ya que no la utilizaremos. Una vez retirada la pulpa la vamos a cortar en tiras medianas, y finalmente la cortaremos en cubos pequeños, así de esta manera. Una vez lista la reservaremos para más luego. A continuación vamos a cortar unas hojas de espinaca finamente, y la vamos a reservar para más luego. Y finalmente vamos a rallar un poco de queso mozzarella por la parte gruesa del rallador. Una vez lista la vamos a reservar por unos minutos. Colocaremos la pechuga de pollo sazonada en un pedazo de papel film, y con la ayuda de una cuchara la vamos a extender de esta manera. Enseguida colocaremos una cucharada de queso crema y la esparciremos un poco. También colocaremos queso mozzarella, tomate en cubos, espinaca, y procederemos a sellarla de esta manera. Una vez que la tengamos bien sellada, llevaremos y la pasaremos por pan rallado. Nos vamos a asegurar de que quede bien empanizado por todos lados. Una vez lista, pasaremos a la estufa. Colocaremos la cantidad necesaria de aceite en una sartén. Luego colocaremos la pechuga de pollo con mucho cuidado y la doraremos de 8 a 10 minutos cada lado. Una vez doradas de ambos lados, nuestra deliciosa receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Un buen provecho, te dejo que disfrutes de esta receta súper cremosa. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima receta.